Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo 3:13. Hoy vamos a estar enseñando el tema el bautismo, porque hoy bautizamos a nuestro hermano. ¿Amén? Hoy vamos a bautizar a nuestro amado hermano Eric Jaimes, jovencito. ¿Cuántos años tiene Eric Jaimes? 17. 17 años, sí, se nos hace una maravilla. 17 años y se va a bautizar. Muy bien. Dice la poderosa palabra del Señor en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Y pedimos humildemente, Espíritu Santo, que esta palabra que va a ser predicada hoy en este día sea de bendición para la vida espiritual de cada uno de nosotros, de los que escuchamos, para crecimiento espiritual, para todo aquel alrededor del mundo que escuche esta palabra, que no se haya bautizado, que el Espíritu de Dios lo toque y que redarguya en su corazón para que dé el paso de fe y de obediencia y pueda integrarse al cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Señor, le damos toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Muy bien, aquí vemos el caso de nuestro Señor Jesús, cómo Él establece el bautismo. Porque el bautismo es un sacramento. El pueblo cristiano solo celebra dos sacramentos: celebra la Santa Cena y el bautismo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el bautismo es un sacramento establecido por nuestro Señor Jesucristo. Es una ordenanza, es una orden. Para que podamos ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que ser bautizados. Otra vez, para que podamos ser miembros completos del cuerpo de Cristo, tenemos que entrar a las aguas del bautismo. Amén. Usted dirá: pero ¿por qué Jesús se bautizó? ¿No te necesitaba bautizarse? Sí, porque Él estableció el bautismo. Amén. Muchos decían: es el bautismo de Juan. Bueno, Juan fue mandado al desierto, ya estaba bautizando Juan, muchos se bautizaron y decían: no, pues que Juan me bautice. Muy bien. Y Jesús también fue a que su primo hermano lo bautizara. Y cuando Jesús fue a que su primo hermano lo bautizara, dijo: no, yo no te puedo bautizar. Dijo: tú eres mayor que yo. Yo no puedo bautizarte. Tú me tienes que bautizar a mí. Sí, pero Jesús dijo: sí, no, necesario es que así sea y que así se cumpla. Bautízame tú. Y Jesús se somete en obediencia para ser bautizado. Por eso, cuando una persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo en su corazón, el siguiente paso es bautizarlo. Porque cuando es bautizado, Él está diciendo públicamente que Él cree en Jesús, pone su fe en Jesús y que ahora Él va a dejar el mundo y le va a servir a su Señor. Amén, aleluya. Eso es lo que significa. Y significa que cuando lo metemos al agua y si no lo sacamos de ahí se va a morir, ¿verdad? Se va a ahogar. Pues entrar al agua simboliza muerte al mundo. Salir del agua del bautismo simboliza resurrección de entre los muertos para servir a Jesús. Amén. Porque el viejo hombre ya lo dejó allá. Y ahora va a ser un nuevo hombre, un hombre o una mujer consagrados a servirle a su rey, a su Señor. Amén, hermanos. Amén. Entonces, nosotros en el ministerio nuestro, la Casa de las Cinco Fuentes, bautizamos de los 12 años hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque se dice que un niño de 12 años hacia arriba ya razona, ya piensa, ya sabe decidir por sí mismo qué es lo que quiere. Entonces, cuando se bautizan de ahí para abajo, prácticamente lo estamos haciendo sin consentimiento del niño. Nosotros estamos decidiendo por él. Entonces, no, tenemos que permitir que el niño decida a quién le va a servir. Si le va a servir al mundo, le va a servir a Dios. Entonces, aquí la responsabilidad, mientras el niño es pequeño, es nuestra, de los papás, enseñar a nuestros hijos la fe,
en Cristo Jesús para que estos niños crezcan en temor a Dios y llegue el momento en que sea el tiempo de que los tenemos que bautizar. ¿Amén, amados? Amén. Entonces, aquí el bautismo es una declaración pública de tu fe en Jesús. Eso es una señal de que tú estás diciendo, yo a partir de ahorita ya, todo lo que haga lo voy a edificar en Jesús y no en el mundo. Hay una diferencia enorme, es una diferencia abismal. Una persona que edifica en el mundo, en sus borracheras, en sus vagancias, en sus cosas mundanas, a que una persona sea temerosa de Dios y ahora empiece a edificar en el fundamento que es Jesús. Y cuando una persona empieza a edificar su vida en el fundamento que es Jesús, como este jovencito que va a ser bautizado el día de hoy, a los 17 años él va a empezar a edificar en Jesús. Gloria a Dios por él. Nosotros ya el Señor nos llamó viejos y bien llenos de pecados, ya bien corregiados. Yo conozco gente que ya tiene la mitad de su vida dedicándose al mundo y ya de viejos ya vienen al Señor. Ya son pocos los años que le van a dedicar al Señor y a edificar en el Señor. Gloria a Dios por los jóvenes, gloria a Dios por los niños que están creciendo en la iglesia y que a su tiempo ya están edificando en la roca firme que es Jesús. Amén. Porque todo aquel que edifique fuera de Jesús, su obra será probada igual que la del cristiano y será pasada por el fuego. Y si la obra que construyó no fue una obra buena basada en la fe en Jesús, arderá como la paja, como el heno, como la madera, como la hojarasca. Pero el que edificó en Jesús, esa fe y esa obra que hizo el fundamento de Jesús será más purificada que el oro y la plata y tendrá más valor, hermano. Amén. Por eso es que todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que voy a lavar los platos en el nombre de Jesús, los voy a lavar y bien lavados. Pero la mayoría de las mujeres otra vez los platos. Ya, lávalos todos. ¿Verdad que no? Así. Que voy a aspirar en el nombre de Jesús, voy a aspirar y voy a aspirar bien. Amén. Porque soy sierva del Señor y esta aspirada es para mi Señor. Que cambie. Le estoy hablando así para que se entienda que los que ya somos de Jesús edificamos en Jesús y que toda nuestra obra es consagrada a Él para que sea grata nuestra vida a Él. Que hoy voy a trabajar, pero que tengo que empezar a las 5 de la mañana. Gloria a Dios, es para mi Señor. Gloria a Dios, no me vas a ganar flojera. Me levanto y voy. Que hasta que no le hace, pero es para mi Señor. Gloria a Dios, es para Él. Y ahí, y Él te da las fuerzas. Amén. Pero cuando vas renegando y otra vez, ay, te enfado, y el diablo dice, ya ves, no vayas, quédate. Quédate a dormir, hace frío. Y después sigue las consecuencias. Entonces, una persona que ya puso su fe en Jesús, que ya fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como manda la fórmula bautismal en el libro de Mateo 28. Entonces, una persona que es bautizada en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una persona que su vida la va a edificar en Jesús. Todo lo que diga, todo lo que haga es para la gloria de su Rey. Se tiene que corregir su lenguaje. Ya no puede hablar soeces, ya no puede hablar palabras malas, ya no puede hablar palabras vanas, porque eso no edifica a Jesús. Amén. Y el que lo oiga va a decir, ese mundano no es cristiano, es mundano, está edificando en el mundo, no en Jesús. Por eso una de las primeras cosas difíciles de corregir en el pueblo cristiano es el lenguaje, porque todos no la sabemos, no nos hagamos, todos no la sabemos, todas. Pero ya decidimos voluntariamente no repetir ese lenguaje que no nos bendice y no bendice la obra del Señor. Amén. Es un lenguaje vano que no sirve, que no produce nada. Por lo tanto lo hemos eliminado, así como hemos eliminado la música mundana que de nada nos sirve, que solo altera la carne y te invita a pecar y te incita a regresarte de donde Él nos sacó. Por eso ya lo tomamos. Porque ya nos conocemos. Porque si lo probamos nos volvemos otra vez. Por eso ya ni caso le hacemos. Por eso hemos dejado muchas cosas que nos atraían antes y era nuestra esclavitud en el mundo. Y de allá nos sacó el Señor. Amén. Y cuando tomamos la buena decisión de bautizarnos, dijimos públicamente que renunciábamos a aquello para ahora construir acá.
Amén. en el fundamento que es Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Sí se está entendiendo, hermano? Amén. A ver, levanten la mano los que no están bautizados aquí. Levanten la bien para verla, mi hermana. Usted no está bautizado. Tenemos dos, hermana Lupita. ¿No estás bautizado, David? Entonces tenemos 3, tenemos 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 sin bautizar. Entonces, es necesario que afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un caso. Si el rey se bautizó, que es nuestro rey Jesús, ahora nosotros, 100% divino, sin pecado original. ¿Sabe cuál es el pecado original? La tendencia a desobedecer. Por eso los niños chiquitos ya cuando empiezan a tener conciencia, y pues no lo hago, que lo haga, que no lo hago. ¿Cómo que no? Ah, porque ese pecado le lo odia a Adán y Eva. Y es el pecado original, la desobediencia y alejarse de Dios. Y no querer acercarse a Dios y desobedecerlo. Y uno no, que lo hace porque lo hace y sí lo hace. Entonces, cuando una persona está en rebeldía y en desobediencia y no se quiere bautizar, delante del Señor necesita corregirse. Y para eso es el lindo trabajo de uno del pastor, de estar sobre el que no se bautizó, sobre el que no se casó, sobre el que no anda bien en su vida, a que ande bien. Porque si no es alma, se va a perder. Y para eso nos puso el Señor, para que las almas no se pierdan. Amén. El buen pastor lucha para que las ovejas no se pierdan. ¿Sí me entienden? Mientras que el asalariado pues le da lo mismo, que sigan o que no sigan. No. Tú no tienes que estar ahí hasta que están bien. Entonces, por ejemplo, los hermanos que todavía no se bautizan, que el Señor toque su corazón y que hagan su demostración pública de fe, de que ahora, a partir del día que se bauticen, ahora le van a servir al Señor todos los días de su vida y le van a ser fieles. Amén, mis amados. Amén. Vamos a ver un caso. Vamos a ver el caso de Jesús y Nicodemo. Es Juan 3:1. Vamos a Juan 3:1. Dice Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando tú dices: yo creo en Jesús, me voy a bautizar, porque ese es el sello, el símbolo que tú estás diciendo al mundo y a ti mismo que realmente crees en él y que te vas a bautizar. Amén. Entonces, el que no está bautizado necesita dar ese paso de obediencia y de fe. Por eso, cuando hay un bautismo, invitamos a la iglesia y a muchos hermanos, entonces estamos cantando ahí, gozosos, porque somos testigos de que él o ella o ellos se han bautizado y han puesto toda su fe en Jesús. Sí, Y que ahora van a edificar en la roca firme que es Jesús.
Amén. Y que se supone que van a ser buenos cristianos, corrigiendo su lenguaje, corrigiendo sus malas mañas, corrigiendo malas costumbres, y son nuevas criaturas lavadas por la sangre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso es que un bautizado, cuando lo vemos vagando o lo vemos haciendo cosas indebidas, pues decimos, pues todavía le falta convertirse. ¿Ah? Un mal testimonio, porque somos libros abiertos para todo el que nos ve. Por eso es que todo el mundo tiene los ojos puestos en el que dice que es cristiano. Por eso es que la iglesia moderna de ahora está con tanto pecado, porque un montón de gente ya bautizada, asistiendo a una iglesia y haciendo un montón de cochinero en su vida espiritual. Y no puede ser así. Mujeres casadas metiéndose con hombres casados, hombres casados metiéndose con mujeres casadas, y van a la iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Y ahora no le gusta a la gente que le diga a uno eso porque se ofenden. No, ¿cómo que se ofenden? Al pecado es pecado. Amén. Y uno tiene que corregir eso en el nombre de Jesús. Porque si no, viene el Señor sobre ti por no predicar su palabra como es. La sangre de Cristo tiene poder. Amén, gloria a Dios. Por eso ahora el evangelio es un evangelio suavecito. Puede pecar poquito, hermano. No, no puede pecar nada. Amén, aleluya. Nada. Pruebe poquito alcoholito, hermano. No, no, nada. Nada. Porque usted está edificando en Jesús. Y Jesús es santo. Amén, gloria a Dios. Y por medio de su sangre preciosa nos hace santos a nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que actuar en santidad. Sí, amén, aleluya. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es que tenemos que estar en paz con todos, no andar con riña, ni contiendas, ni pleitos. Porque dice que sin Él, sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Entonces, una persona que se bautiza, como nuestro hermano que se va a bautizar hoy, él públicamente está diciendo, yo voy a cambiar. Y si no cambia, pues ahí tenemos que estar ahí sobre él, ¿verdad? Ayudándolo a que cambie, a que mejore su vida, a que sea un cristiano verdadero. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 23. Vamos a ver el caso de nuestro hermano Pablo y Silas. Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El carcelero de Filipo recibió la orden de los romanos de que encerrara a Pablo y a Silas, los metiera en el calabozo más profundo de la cárcel y les amarrara los pies con el cepo. El cepo es unas partes de madera que aseguran los pies y aparte tiene un grillete y tiene una bola de hierro para que el preso no se esconda. Hay otros cepos más difíciles donde les meten las manos y los pies y quedan inmovilizados. Entonces, Pablo y Silas estaban inmovilizados así allá adentro y a medianoche empiezan a cantar himnos. Pablo y Silas a cante y cante en la cárcel, cantando y cantando y cantando. Y fíjense lo que pasa cuando Pablo y Silas estaban cantando. Dice el 27, el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Qué fue lo que vino? Vino un terremoto. Y el terremoto lo que hizo es que los liberó del cepo a todos ellos, a Pablo y a Silas. Vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que ese terremotito se lo mandaron a Pablo y a Silas para liberarlos. Entonces la alabanza liberta de las cadenas. Amén, gloria a Dios. Por eso es que hay tanta lucha en los grupos de alabanza. Por eso es que hay una lucha espantosa con los que cantan, porque tienen la tremenda responsabilidad espiritual que si sirven bien en la alabanza al Señor, el pueblo va a ser libre de sus cadenas, Amén, gloria a Dios. de sus ataduras. Van a ser libres y van a poder servir al Señor con libertad.
Por eso es que hay una peleadera entre los músicos. ¿Usted quiere ver dónde más pleitos hay en una iglesia? De los músicos. Oh, Dios. Que yo canto mejor, que tú cantas feo, que un estira flow, pues ya no cantamos y cada quien por su rumbo. Y se deshizo el grupo de la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere que la iglesia se mantenga encadenada y atada y no le sirva a su Señor. Y aquí Pablo y Silas estaban a cante y cante, y les mandan su terremotito. Se sacuden la cárcel, se rompen las cadenas, son libres, y todos los presos que estaban con ellos fueron libres por dos. Y dice la 27, despertando el carcelero de Filipos con el terremoto despertó, estaba bien dormido. Quiere decir que no era buen carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque hay una ley en el imperio romano, que si una persona te encargaban un reo o un preso y tú lo dejabas escapar, tú pagabas con tu vida porque se te escapó el preso. Entonces el carcelero de Filipos sabía que el imperio romano, los soldados romanos lo iban a matar, y él dijo, mejor me mato yo solo. Acomodó bien su espada y se iba a aventar sobre ella cuando oyó la voz de Pablo. Dijo, no te mates, todos estamos bien, ni uno se escapó, aquí estamos, libres sin cadenas, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Porque el que es libertado de las cadenas permanece ahí. Amén, aleluya. Es fiel a su Señor. Sí, gloria a Dios. Hay gente infiel que dio la libertad de sus cadenas y lo primero que hacen es irse otra vez al cielo, a revolcarse como el marrano al excremento otra vez, al pecado otra vez, olvidándose de que su Señor lo libertó. Amén. Entonces dice el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estoy agradecido porque ustedes no se pelaron y gracias a Dios que están aquí. Yo voy a conservar mi vida porque ustedes no se fueron. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Era un hombre agradecido e inteligente. Y dice 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Inteligente el carcelero de Filipos. Creyó en Jesús, creyó toda su casa, y en un solo día ese hombre creyó y se bautizó. Hay gente que tiene años en el Evangelio y siguen dudando si se bautizan o no se bautizan. Y aquí este hombre de Filipos creyó, fue salvo él, fue salva toda su casa, aceptó a Cristo Jesús en su corazón y pidió ser bautizado. Un hombre inteligente. Y dice el 32, y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. No únicamente el carcelero de Filipos, sino sus hijos, sus hijas, su esposa y los que trabajaban en su casa de él. Todos se bautizaron. Porque uno creyó. Porque si tú crees, tú y tu casa le servirás al Señor. Amén. Todo depende para el que cree. Y aquí vemos un caso muy interesante del carcelero de Filipos. Y dice el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. No únicamente se bautizó él y toda su casa, les hizo un banquete. Oiga esto. Ahora hay hermanos que ni se quieren bautizar, mucho menos hacer banquete. Es una renegadera de las mujeres que no quieren cocinar. Miren, nosotros los hombres también sabemos cocinar. Y de 2 patadas hacemos la comida. No crea que somos tan tardaditos. Pero la diferencia es que lo tenemos que hacer para el Señor. Por eso usted no reniegue. Cualquier cosa que usted vaya a hacer es para su Señor, no para usted, es para su Señor.
Y máxime cuando es para los santos de la iglesia, lavados por la sangre de Jesús, con más gusto. Amén. Aleluya. Aleluya, yo llevo media vaca, yo llevo unas gallinas, yo llevo acá, yo llevo, gloria a Dios, contentos. Porque hermanos, el hecho de que una persona se bautice es un gozo enorme. Amén, gloria Es a Dios. algo glorioso. Es alguien que decidió confesar públicamente que él le va a servir al Señor Jesús los días de su vida. Mire, le cuento algo. Cuando Leti y yo nos bautizamos, en ese tiempo pues apenas empezamos en el Evangelio, éramos miembros de la iglesia como ovejas. Pues que hay bautismos. ¿Cómo que hay bautismo? Y vine y yo le dije a Leti, mira Leti, yo me voy a bautizar. Dijo, pues bautízate tú, yo no. Porque mi papá, yo creo que mi hija me va a decir ya si me bautizo. Y yo no. Dije, bueno, pues contigo y sin ti yo me bautizo. Y antes de que yo me fui a mi trabajo, y en la tarde que volví, no, pues que se había puesto bien mala mi niña Sofía, la niña chiquita, estaba chiquita mi Sofía, y que se puso gravísima, de una temperatura, no sé qué. Y llegó una hermana que se llama Leti, igual que mi esposa Leti, del Salvador, cristiana. Y en esos tiempos era cuando servía recién convertido Yuri, creo que ya se regresó otra vez al mundo. Y ella vio el testimonio de que la mujer esta dio un testimonio en la televisión. Y Leti le dijo, mira, si quieres yo oro por tu niña, Leti. Yo soy cristiana y Dios tiene poder para sanarla. Si quieres yo oro por ella. Y Leti dijo, pues ore por mi niña. Y le puso las manos en el nombre de Jesús y la niña sanó. Gloria a En Dios. ese instante sanó. Y cuando llego yo del trabajo en la tarde, bien correado del trabajo, me dijo Leti, si me bautizo. Mañana voy contigo y me bautizo. Porque ya creí. Vino una hermana cristiana, oró por nuestra niña y sanó. Entonces ya creí y vamos a bautizar. Y nos fuimos hasta Los Ángeles, a un lago que está lejísimo. Nosotros de donde vivíamos a donde bautizar era como 1:30 de camino, manejando 1:30. Pues yo nunca había visto tanta gente, hermano. En hombres era una fila de 99. Y las mujeres otro tanto. Y yo todavía dije, pues no va a ser que me arrepienta, me voy a poner nombre en la mera cola, pero uno antes de la cola. Y yo era el 98. Y nomás había uno atrás de mí. Y yo todavía como que dije, pues de aquí a que llegue allá está la línea, todavía tengo chance de decidir si sí o si no. ¿Verdad? Y ahí va la línea y cada vez se hacía más cortita la línea y cada vez se hacía más cortita hasta que llegué al agua. Dije, pues sí, me bautizo. Y me metí al agua. Y allá en la línea las mujeres iban a Leti. Y ándale que cuando íbamos a la iglesia, siempre había una mujer que hablaba en lenguas. Y yo tenía mis dudas. Yo le dije un día a Leti que el Señor me perdone, dije, oye, a mí se me hace que esta hermana practique en su casa y viene y habla aquí lo que habla, porque uno no sabe, nuevo en el Señor. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a mí me bautizaron primero, salí del agua y yo miré cuando bautizaron a Leti, yo me puse ahí a un lado a ver cuando la bautizaban. Agarran a Leti, los que estaban bautizando, la meten al agua y cuando sale del agua sale hablando lenguas, Leti. Dios la bautizó en el Espíritu en ese instante. Y hablé lenguas y no se callaba. Dije, no, esta nunca ha practicado, eso es cierto. Y Dios permitió, hermanos, Dios permitió que yo mirara eso con mi propia esposa para que creyera y no fuera incrédulo. Porque hay mucha gente incrédula en la iglesia, que suceden cosas maravillosas y no creen. Y yo tuve esa experiencia y nos bautizamos. Y de ahí para acá, mire, de ese día para acá, desde que nos convertimos al Señor para acá, yo no he probado una gota de alcohol. Gloria a Dios. Y a mí me gustaba echarme mis Aleluya. alcoholes. Uno de mexicano, pues le gusta la tequila y todo eso, ¿no? Y desde entonces, cero. Y desde entonces dije, no, pues cambio porque cambio. Soy hombre y ahora me aguanto. Y a partir de ahí Dios empezó a hacer la obra. Porque Dios transforma, hermanos. Amén. Dios cambia el corazón de las personas. Y cuando tú das el paso de fe, Dios cambia. Pero si tú se lo permites. Pero si tú no se lo permites, sigues igual. Por eso es que en el pueblo de Dios hay muchos igual que no cambian, porque no se lo permiten al Espíritu Santo. Hay que darle oportunidad de que haga cambios. No. De que el Espíritu de Dios haga la transformación de nuestra mente, la renueve, como dice Romanos 12, y que seamos renovados en nuestra mente y que podamos pensar diferente para pensar como Cristo piensa. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados.
Por eso es bien importante dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Es importantísimo. Por eso el bautismo es un paso de obediencia, es un paso de fe que todos tenemos que dar. Yo animo a los hermanos que no se han bautizado, que el Espíritu Santo los toque y a lo mejor el próximo domingo seguimos bautizando. Ya si para el próximo domingo no estamos, pues los que estén aquí los bautizan. Pero el chiste es que tenemos que ser bautizados. Amén, amados. Amén. Entonces yo los invito a que usted rinda su vida al Señor y dé su paso de fe y podamos ser bautizados. Amén. ¿Cómo vive el canto cuando bautizamos? ¿Cuál es el canto cuando He bautizamos? decidido. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llame el aleluya. Aunque me llame el aleluya. Aunque me llame el aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, ese canto lo vamos a cantar y otros más mientras bautizamos a nuestro hermano. No se vaya nadie, porque lo vamos a bautizar. Y somos testigos de que lo vamos a bautizar. Amén, hermanos. Entonces, nuestro hermano Elías se lo va a tocar firmar el bautismo ahí arriba. Párele a ver si todos tenemos.